Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Vamos con otra entrevista y en esta mañana pues es un gusto que nos acompañe Lourdes Espinosa. Ella es autora de un libro, una compilación de cuentos que precisamente ella escribió y de los cuales nos va a contar el día de hoy. Le damos la bienvenida a Lourdes Espinosa en esta mañana. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, gracias a ti por acompañarnos y compartir con la audiencia de Presencia Universitaria justamente lo que será la próxima presentación de tu segundo libro. Nos estabas platicando Sí. para compartir a la sociedad queretana. Sí, así es. Este es el segundo libro. El primero fue Cuentos breves de horror para seres ocupados, que publicó Fondo Editorial de Querétaro. Y pues lo presentamos el 23 de marzo en el CEART, en el coro bajo del CEART, gracias al apoyo del Consejo Literario de Querétaro, y se publica con el sello de Gato Blanco Editorial. ¿Sobre qué trata esta segunda obra? Pues también son cuentos, no tan breves como el anterior. El anterior eran microficciones, había textos muy, muy, muy cortitos. Y bueno, estos son cuentos un poco más extensos y todos versan sobre situaciones que ocurren en los pueblos, ¿no? En alguna ocasión leía que a la madre de García Márquez, Luisa Santiago Márquez, le preguntaban qué pensaba de la escritura de su hijo. Y ella decía, que no sabía nada de literatura, pero que todo lo que escribía su hijo se lo habían contado. Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? Estas historias, muchas de ellas me las contó mi mamá, me las contaba mi abuela. No las escribí tal cual, por supuesto, están ficcionadas, pero sí tienen pues mucho de estas historias que me contaban que ocurría, pues ahora sí que en sus pueblos, ¿no? O en sus ciudades, que muchísimo más pequeñas, y como dicen, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Luego ocurre que todo se sabe o se inventa, ¿no? Y se le pone más a la historia. ¿Cuánto tiempo de trabajo te llevó el poder escribir esto? Pues más o menos unos 2 o 3 años ya desde que empecé a escribirlo, justamente por ahí de la pandemia, que salió en muchos textos de ese periodo, muchos nos pusimos a escribir, y hasta ahora que ya está publicado y todo. Sí, Estaba pensando cuando refieres que esta segunda obra está construida a base de lo que se escucha, lo que se cuenta en los pueblos de nuestro México, sí. Y en donde yo pensaba que luego la sapiencia popular va cargada de muchas anécdotas, muchas leyendas, mitos, en fin, hay todo un bagaje de lo que se ve, se escucha en los pueblos de nuestro país. Así es, muchas creencias que se practican, ¿no? O sea, sí existen, como al menos independientemente de lo que creamos o no, como rituales, como prácticas, etcétera, existen. Y como bien dices, aquí está pensado en un pueblo, que es el pueblo de mi abuela, el pueblo de mi mamá, pero puede ser cualquier pueblo de México, ¿no? Y varios de estos cuentos, varios de estos textos, pues están cargados justo de eso, ¿no? De las prácticas, de los rituales, de las creencias, de estas supersticiones que se tienen y cómo afectan a la vida cotidiana de las personas, particularmente de las mujeres, ¿no? Estos cuentos los escribí a la par de un proyecto con el que fui beneficiada del FONCA, que eran pues justamente cuentos que trataban sobre la vida cotidiana de las mujeres. Y digamos que fueron proyectos paralelos, ¿no? El otro todavía está en espera de respuesta editorial y eran cuentos muy, muy, muy cortitos. La diferencia que tiene pues es que está narrado desde la voz del pueblo, que es también algo muy particular de estos textos. Se narra en un nosotros omnisciente, que es pues el pueblo entero viendo todo lo que pasa y contando todo lo que ocurre, pero sí está muy enfocado a la cotidianidad de las mujeres, ¿no? Cómo viven las mujeres en estos lugares. No sé por qué te escucho y tengo la referencia de José Emilio Pacheco. Sí. No sé. Puede ser. Y que muchas de esas historias seguramente se irán perdiendo en el tiempo. Si no las cuentas tú, ya hoy pues, prácticamente las próximas generaciones ya no sabrán de lo que sucedió en los pueblos, más ahora que muchos de estos pueblos, por ejemplo, estaba pensando yo en zonas como El Pueblito, como Santa Rosa Jáuregui, como Hércules, otros lugares que pues, ya están dentro de la ciudad y ya parece que es otra dinámica, pero que pues ahí nacieron nuestros padres, nuestros abuelos, y finalmente todas estas historias ahí están y poco a poco van desapareciendo, pero son base de lo que dicen nuestros padres y de cómo somos educados también. Exacto, se pierde en el anonimato de las ciudades. Seguramente ocurre también en las ciudades, pero no sabes, ¿no? Claro. No te enteras de estas situaciones tan fácil como
como en un lugar más chiquito en donde aparentemente todos se conocen y todos saben la vida de todos, ¿no? Y todos se cuentan y es muy fácil que te enteres de las cosas más íntimas de las personas incluso. Oye, pero platícanos, ¿dónde, si nos puedes reiterar la invitación, Sí. dónde y cuándo se estará presentando Se nos fue el miedo? Se nos fue el miedo, lo vamos a presentar el 23 de marzo en el Coro Bajo del CEART. Lo va a presentar Braulio Mago, que también es escritor queretano, seguramente. Ya está conocido. también aquí con nosotros. Sí, seguro. Él lo va a presentar. Y bueno, también les cuento que el libro está ilustrado. Gato Blanco tiene esa característica, ¿no? Publica de todo, pero todos sus libros siempre son ilustrados. Y las ilustraciones las hizo Irak Rivera, también egresado de aquí de la UAC, de Bellas Artes, y también va a estar por allá en la presentación. Va a haber, las ilustraciones son acuarelas, las hizo en acuarela y vamos a estar presentando también las acuarelas para que vean el trabajo original. ¿A qué hora es? Es a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, Jueves Coro Bajo del 23 CEART. a las 6 de la Próximo tarde. jueves. Próximo jueves a las 6 de la tarde. Es Arteaga 89 en el Centro Histórico. Así es. Perfecto. Y podrán adquirir tu obra, Sí. quienes asistan. Así es, la obra va a estar disponible a la venta desde el 22 de marzo en Amazon, posteriormente ya va a estar en librerías y el 23 también lo pueden adquirir en la presentación. Confirma todo, Pues foto bien, y demás. muchas gracias. Ahí está la invitación. Deseamos que todo marche bien en esta presentación. Igualmente, yo también espero que todo marche bien y pues espero contar con su presencia por allá. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa, regresamos con eso.